Vi que Sears y no sé qué otra están cerrando debido a la Internet. Y todas las Barnes Nobles y todas las librerías allá y muchos ramos de actividad están cerrando y quebrando básicamente por el hecho de que tenemos control sobre la Internet y la televisión y demás. Esa es la globalización que jamás podrán parar. Y yo no creo que alguien como Trump la pueda parar. Nosotros podríamos decir, ya no vamos a tener ningún producto americano. ¿Podríamos decir eso? Podríamos decirlo. Y no es que yo lo proponga, pero es el tipo de locura a la que me refiero al hablar de lo que dice él. Pero sí creo que la industria la industria fílmica y la televisiva en los Estados Unidos son el segundo más grande recurso financiero y el arma más poderosa para difundir sus valores ellos. La mayor parte de los cuales son grandes valores porque están basados en la Carta de los Derechos humanos. No todos, pero eso sí. No puedo evitar, Jim, hablar de varias referencias que acabas de hacer importantes a los mexicanos y a México, y si me permites compartirte un poco mis propios pensamientos. Soy diplomático de carrera y me han me han enviado a 8 diferentes lugares, inclusive en otros países latinoamericanos, en algunos. Pero nunca tuve la sensación de estar en México. No me sentí tan como en México como cuando estuve en Irlanda. Es muy, muy similar en muchos sentidos. Y me preguntaba yo por qué, porque al final estamos lejísimos, con una historia muy diferente. ¿Y cuál es la similitud? Bueno, la similitud viene de que nos han tocado temporadas muy duras, vecinos complicados, agresivos, poderosos. Provenimos de una tradición católica. No nada más la religión, hay todo un conjunto de rasgos culturales que la acompañan. Orientación muy basada en la familia, larga tradición de migración y demás. Pero otro aspecto muy importante de estas cosas duras, de estas temporadas duras, es que ambos hemos sido naciones divididas. México perdió el 50% de su territorio e Irlanda perdió no el 50%, pero un pedazo de territorio también Irlanda. La primera vez que fui a Belfast, cuando crucé la frontera hacia Irlanda del Norte, la primera sorpresa es que no vi realmente una barrera o muro físico, no lo vi. Pero la parte más chocante fue ver no uno, sino muchos muros dentro de la misma ciudad de Belfast, que todavía hoy, si vamos ahí, las vemos. Ya no hay incendios, ni disparos, ni armas de fuego, ni nada, pero seguimos viendo esos muros. ¿Cuáles son tus sentimientos como irlandés cuando ves esos muros dentro de tu propio país, donde existe una sociedad dual, profundamente dividida, hasta el punto de que hubo una horrible guerra entre católicos y protestantes allá? ¿Cuál es tu sentimiento como irlandés? Sobre todo arraigándolo en la historia de Irlanda, que condujo a esta situación de dos naciones en una, ¿no? Bueno, mira, tengo muchas diferentes actitudes hacia esto. Hay muchos valores fuertes, firmes en la tradición protestante, sobre todo lo que se refiere a rendición de cuentas y responsabilidad individual, personal. Y con frecuencia hay choques con las ideologías, ¿no? Ambas ideologías, creo yo, son realmente
tan similares que no tiene ningún sentido que se combatan una a la otra. Nada más necesitan un enemigo grande común para unirse a ambas y que las cosas tengan sentido. Pero todos en Irlanda te dirán, la gente en Irlanda te dice, no, pues es que allá en Belfast están locos, allá en el norte están locos. Y cuando yo era niño, mi mamá recibía a todos los refugiados que venían de Irlanda del Norte, los recibíamos en la casa. Fue mi primer encuentro con esto, pero yo cuando voy allá, no es un estado, no lo veo como un estado, sino que parece una especie de pseudoestado y no me parece real, no lo siento real y lo siento un poco raro. Un poquito tengo esa reacción excesivamente sensible ante Inglaterra cuando voy a Inglaterra, sobre todo cuando el ERI, el ejército republicano irlandés, ponía las bombas y cuando se sabía que los irlandeses miraban con mucho recelo a los ingleses miraban con mucho recelo a cualquier irlandés. Bueno, pues ese fue el país que fue usado por el Vaticano y por los ingleses. O sea, se peleaban el Vaticano e Inglaterra por nuestro país, por Irlanda. Y ahorita estamos un poquito otra vez en la misma con Europa, porque Irlanda es realmente el verdadero ejemplo máximo de la austeridad para recuperar el rumbo económico, ¿no? Y sí, nosotros queremos adherirnos más a Europa para no estar pegados a Inglaterra todo el tiempo. Y nosotros hemos buscado muchas veces definirnos, casi siempre definirnos como no ingleses. Lo de Belfast es terrible, por otro lado. Es muy difícil de explicar. La forma más sencilla de plantearla es como aquella película de En el nombre del Padre. Esa era una película sobre un padre no violento y su hijo, que fueron puestos en la misma celda. Cuando se hizo la película, el conflicto era mucho más intenso. El presentador de la televisión decía, no hay necesidad no tengo por qué poner no tengo por qué hacerte preguntas tan difíciles. Y la pregunta que me hizo fue, ¿por qué pusiste al padre e hijo en la misma celda? Y yo dije, ¿qué más da? Y dije, no es que estuvieran en la misma celda, lo que pasa es que el Estado y los policías y todo el resto de esta otra sociedad que se llama Inglaterra, querían separar, desgajar al padre del hijo, al hijo del padre, separarlos. Y yo lo que dije es que, bueno, tengo que entender, tengo que colocar esto de la manera correcta. Tenía yo que ponerlos en la misma celda. Si ustedes no lo hicieron, debieron haberlo hecho. Y como yo lo hice y se vio bien, se enojan ustedes conmigo, lo cual dice algo de su mentalidad. Es como el violador. El poder o la fuerza le hace pensar que tiene derecho, y así ellos. Y ellos ni cuenta se dan de que estén haciendo mal. Shakespeare, a partir de Hamlet, todos los grandes héroes trágicos tienen una falla muy tipo Trump, muy del estilo de Trump. La falla que consiste que cada uno de ellos, porque ha habido un desplazamiento, en la época de Shakespeare hubo un desplazamiento de lo católico a lo protestante y él no sabía de qué lado estar. Shakespeare en su época, él hablaba del hombre que mata lo femenino que hay dentro de él. Al hacerlo se genera la tragedia, o Ofelia o Hamlet o quien sea. Y Trump me parece ese mismo tipo de personaje, un protestante masculino que hace que la mujer sea invisible. Y ve uno el tipo de tragedia final de